queremos presentarles a nuestro primer invitado del día. Él es Jaime Rumbea, el director ejecutivo de la APIVE, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador. Resulta que al parecer las reservas de vivienda han crecido un poco más del 2% en abril del 2024 respecto al mismo año anterior. Esto reflejaría una recuperación gradual de la demanda habitacional. Entonces es algo interesante para contarlos. De hecho, se reflejaría el mayor interés de adquirir la vivienda. Hay muchos escenarios positivos que queremos abordarlos y bueno, también sabemos de que se va a llevar a cabo una sede regional de Congreso del Desarrollo Urbano próximamente. Pero todo eso nos va a contar el director de la APIVE, Jaime Rumbea. Bienvenido a este su espacio, Voces y Opiniones. ¿Cómo estamos? Hola, buen día. Qué gusto estar aquí, qué gusto estar con ustedes y con su importante audiencia. Muchas gracias, Jaime. Nosotros comentábamos hace breve de que ha habido signos de recuperación en las reservas de vivienda. ¿Cuáles son estos datos que ustedes tienen y por qué se ha dado este impacto positivo? Efectivamente, yo estoy aquí en este momento en representación de la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador, APIVE, entidad que aglutina a los mayores promotores inmobiliarios de vivienda a nivel nacional, con operaciones en 14 provincias y con proyectos en todos los rangos de precio. Y esa asociación lleva adelante mensualmente una encuesta a los proyectos en la que se les pregunta cuántas visitas han tenido los puntos de venta, cuántos contratos han firmado de promesas de compraventa, que es el tipo de contrato que se firma para empezar a construir una vivienda en planos, cuántas viviendas han entregado, cuánto crédito han visto que se ha desembolsado. Y esas cifras, la principal de ellas, la que indica cómo se está comportando el sector, que son las reservas o promesas de compraventa, o también se les podría llamar contratos de nuevas construcciones, se han comportado de una manera positiva. Este año, de enero a agosto, han mostrado un desempeño de 15% de crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado. Ese crecimiento no se había visto en años anteriores y es justamente coincidiendo con esa buena noticia, con esa buena tendencia, con esa recuperación en el acceso a vivienda, que la Asociación de Promotores APIVE junto a la Asociación de Desarrolladores Latinoamericana, Dilatam, y junto al Hotel Colón están organizando un evento internacional para conversar justamente de esta importante tendencia y para movilizar aún más la inversión y este mercado. Y de lo que ustedes han podido detectar, ¿cuál ha sido la razón por la cual ha crecido ese interés? Son múltiples razones. Existen razones, digamos, de carácter nacional, como políticas públicas que han dinamizado decisiones de inversión. Citemos, por ejemplo, la política de devolución del IVA a los proyectos de construcción y o a los ciertos materiales de construcción. Podemos referirnos también a el lanzamiento de este famoso programa Miti Miti del gobierno nacional, que procura que logra más bien que los créditos hipotecarios de las viviendas, de las primeras viviendas que compran hogares que tengan valor de hasta cerca de $110,000, le cuesten la mitad de la cuota a esos hogares. Por eso se llama Miti Miti el programa. Ese es un programa que funciona con la banca privada, es decir, el Estado le firma convenios con la banca privada y la letra, y al ofrecer esa tasa mejorada, luego este convenio permite que se compensen internamente bancos con el Estado, que tienen tantas cuentas entre ellos. Y también hay elementos, digamos, que no son propios de la política pública necesariamente, pero hay una estabilidad del acceso a financiamiento internacional que ha hecho que los bancos privados también estén ofreciendo tasas que nunca se habían visto en el país. Miren ustedes que en Estados Unidos una buena tasa hoy es de 6%, y en el Ecuador hoy la tasa para acceder a una vivienda en el mercado sin programas de gobierno es del 7%. Entonces estamos muy cerca de las mejores condiciones existentes,
Eso no quiere decir que todo el mundo está en capacidad hoy de comprar una vivienda, pero el sector de la construcción, como ustedes saben, tiene un círculo virtuoso, es como una máquina virtuosa que va generando mucho empleo directo e indirecto, y al redinamizarse se produce mucho más empleo, y ese nuevo empleo produce condiciones que permiten que se siga retroalimentando esta maquinaria. Jaime, buen día, le saluda Mireli Casa. Solo quiero tener esto claro porque creo que todos estamos acostumbrados a tasas de interés alto cuando hablamos de vivienda y cuando hablamos de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos referimos al BIE, siempre es quien ha ofrecido una tasa de interés más baja que la banca privada. Ese 7% que me parece excelente, al cual usted se refiere, viene del BIE, de la banca privada, ¿cuáles son los porcentajes que se manejan en la banca privada? ¿Nos puede aclarar esa parte, por favor? Claro que sí. Yo no soy, aclaro primero, yo no soy pues representante del sistema financiero ni de ningún banco en particular, y por ende alguno de los datos que yo digo pudiera tener, digamos, alguna variación digamos, menor, claro. Pero sí estoy bastante informado de la oferta de financiamiento hipotecario. Entonces, para darle una idea a quienes nos escuchan y nos ven, las tasas en el Ecuador hoy en día son las siguientes. Para quien no tiene vivienda propia, cumple con los requisitos del programa Miti Miti y busca una vivienda de hasta $110,000, la tasa a la que accede es del 4.99%, es decir, wow, el 5% de tasa. Lo que significa básicamente, o en términos ya prácticos, que esa persona va a pagar más o menos la mitad de la cuota que pagaría si no tuviera esa tasa especial del programa Miti Miti. Primero. El siguiente escalón, digamos, de tasa lo encontramos en el caso del BIES, justamente como usted bien decía, cierto tipo de vivienda, cierto tipo de hogar puede acceder, en el caso del BIES, a tasas del 6%. Es la mejor tasa del BIES. Digo cierto tipo de vivienda y cierto tipo de hogar porque arranca en el 6%. Entonces, si yo me compro una casa enorme, probablemente la tasa y por enorme también mucho más costosa, la tasa a la que me van a calificar va a ser una tasa mayor que la del 6, ¿cierto? La tasa del 6 es para promover el acceso a la vivienda de quienes no tienen vivienda. Y luego, como digo, en el sector financiero privado, en la actualidad, y esto es una cuestión de este año, atada, por ejemplo, al riesgo país. Yo decía, no tiene tanto que ver con política, pero si lo vemos desde ese punto de vista, sí tiene que ver con política en la medida en que el riesgo país permite que los bancos se fondeen autónomamente de manera internacional con plata más barata, y al fondearse con plata más barata pueden prestar a mejores precios. Entonces, la banca privada arranca hoy en día en el 7, algo que yo puedo decir con conocimiento de causa que no ha existido en este país en los años de la dolarización. Es decir, cuando usted hacía referencia hace un momento, todos estamos acostumbrados a tasas del 10, 10.5, 11 en el segmento hipotecario y los programas de gobierno o del BIES. Pero por cosas de riesgo país y del mercado, hoy la banca privada también tiene créditos al 7%, cosa que es una situación que es una oportunidad para los hogares, para acceder a vivienda, y que en la medida en que esa oportunidad sea capitalizada, va a permitir, como yo decía, que la construcción siga redinamizándose y que a su vez más personas tengan empleo y más personas puedan acceder a ese tipo de condiciones. Es un círculo virtuoso de liquidez y de crecimiento económico. Solo para precisar un punto, Jaime, hablando de este nuevo programa Miti Miti, es lo que ya veníamos conociendo como el bono de vivienda BIS y VIP. Está incluido dentro de esto, que tiene unos rangos de precios, ¿no?, a los cuales no se pueden pasar. ¿Es lo mismo que ya había antes o quizás ya tiene otro nombre o hay alguna diferencia? Programa BIS y VIP, sí. Bono es otra cosa. Bono es un dinero, es un cheque que reciben ciertos hogares en los rangos, digamos, de menor ingreso, que es como digo, un cheque en efectivo que reciben para comprar la casa, es un bono adicional. El programa BIS y VIP es efectivamente un programa entre gobierno y banca que existe desde hace algunos años y que el gobierno nacional actual lo que ha hecho es
relanzado con ciertos ajustes para tener un más alcance e inyectado los recursos necesarios para que tenga proyección en el tiempo. De eso tal vez podríamos hablar en algún rato, de esa proyección en el tiempo, porque lo importante en la industria de la construcción es que los proyectos son de muy largo plazo. Usted no para una casa o un proyecto de 500 casas o de 1000 casas en 3 meses. No es el mismo ciclo que el ciclo propio de importar un contenedor y venderlo, por ejemplo, que es un ciclo de unos pocos meses. Y por ende, los programas tienen que ser de largo aliento, porque si no, a medio camino, el hogar que va y firma un contrato con un proyecto para que le construyan su casa y para que su crédito le salga en 18 meses, cuando su casa está construida y va a pedir el crédito, le dicen lero lero y ya no hay el programa, ¿no? Entonces, por eso enfatizo que los programas tienen que ser muy de largo plazo, ¿no? Hay políticas públicas. No sé, quiero robar el micrófono. Sí, muy buenos días, ingeniero Jaime Rumbea. Francia Dores de saluda de este lado del micrófono. Justamente yo estaba revisando redes sociales y creo que se ha vuelto muy común hoy por hoy hacer bromas, de hecho, con la generación millennial, que no ha tenido, digamos, la oportunidad de acceder a terrenos o a bienes inmuebles por cuestiones de costo, ¿no? Y de inflación. ¿Cuál ha sido el comportamiento de esta generación sobre la compra de inmuebles y de las nuevas generaciones? ¿Sí hay una compatibilidad respecto a los programas que nos acaba de decir y el comportamiento de adquirir bienes inmuebles como propios por parte de las nuevas generaciones? Es un tema muy interesante que tiene que ver también con la forma en la que se comportan las ciudades hoy en día. Es un tema que podríamos decir ciudad, demográfico, cultural. Y el evento que estaban organizando la Asociación de Promotores Nacional con la Asociación de Promotores Regional en Guayaquil el 18 y 19 de este mes, Novara Living, el Congreso Internacional Novara Living, trata estos fenómenos. Hay paneles específicos sobre aquello que usted pregunta. Entonces, yo no soy experto, no sé si hago bien adelantándome, pero lo comparto un par de criterios. El primero, y quizá el más importante, es que los hogares hoy en día, los millennials justamente, tienen una menor vinculación con su ciudad o con su vivienda de la que existía hace muchos años en el hogar tradicional. Eso hace que hoy, por ejemplo, se desarrolle mucho más departamento que casa, que es algo que calza bien en esa nueva cultura, en el sentido de que esos hogares procuran o buscan o se sienten cómodos en espacios privativos más pequeños y haciendo su vida en el espacio público. Por eso hay tanta demanda por nuevos parques, por nuevos espacios públicos, por nuevos viajes, por nuevos espacios de entretenimiento abiertos donde juntarse con los amigos. Eso es muy propio del millennial, digamos, que le gusta agarrar sus cosas y se fue a hacer a una maestría o se fue a vivir un tiempo en otro lado, y en ese sentido las propiedades más pequeñas empiezan a ganar terreno. Antes eso sucedía sobre todo en Quito y en la sierra, hoy sucede también en la costa. Eso no quita que todavía es importante el mercado de villas, pero el desarrollo de los departamentos va en crecimiento. Ahora, desde el punto de vista de la capacidad de acceso y de los costos, por un lado, los departamentos y los espacios más pequeños tienden a ser más económicos, pero por otro lado, este relanzamiento del programa Miti Miti del gobierno nacional que hablaba hace un momento sobre crédito hipotecario, que permite pagar la mitad de la cuota, justamente ha sido relanzado con un enfoque de jóvenes. La idea, les doy ejemplos de tipo de vivienda que ustedes pueden encontrar dentro del rango de vivienda que se financia con este programa para hogares, repito, que no tienen vivienda propia o personas que no tienen vivienda propia y que no superan un ingreso de aproximadamente $2,600 como hogar, no superan. ¿Okay? La cuota es la mitad de la cuota en viviendas de hasta $110,000. Entonces, en ese rango de precio ustedes ya encuentran villas, departamentos, incluso en las áreas urbanas, que también es otra particularidad del millennial, que le gusta vivir más cerca del centro de la ciudad para bajar y caminar hasta el restaurante o el bar, comerse su chuzo y regresar a la casa a dormir, ¿no? Y esa realidad
hace que el programa pues pueda estar alineado con esas personas. Un ejemplo puntual, una vivienda que podría costar de lo más económico que hay en el mercado, desarrollado por inversión privada, que podría costar en cuota, estoy hablando de la cuota, aproximadamente $300, va con el programa a costar aproximadamente $150 mensuales, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un hogar de un ingreso podría acceder a esa vivienda. Interesante. Esta es una oportunidad y qué bueno que todos estos tópicos se vayan a abordar también la próxima semana. Por favor, Jaime, el micrófono está abierto para que puedas hacer la invitación a este summit que sabemos que tiene un carácter internacional, donde se van a abordar todas estas novedades. Gracias. Efectivamente, la invitación está abierta. Está este evento, este congreso Novara Living Internacional, es un evento especializado del sector inmobiliario que atiende todos los segmentos de la industria, con un enfoque muy claro de inversión y de reactivación de la economía. En el evento se va a presentar un portafolio de inversiones que está disponible en el país en la actualidad, que son proyectos que se están ejecutando. El portafolio supera los $3.000 millones en inversión. Conversando con alguien la semana pasada, decíamos, esto es como una vertiente de un río que empieza a correr y que empieza a nutrirse de agua, y que tenemos que cuidar y desarrollar para que esos 3.000 millones no sean 3.000, sino que el año que viene sean 4.000, y que se ejecuten bien y que se logren concluir, porque esos son hogares que se mudan, son industrias con nueva infraestructura, con nuevos locales, con nuevas oficinas, inversiones de ese tipo, que lo que hacen es redundar en empleo. Cada empleo de la construcción genera entre 3 y 5 empleos indirectos en el comercio, en la industria, en los servicios que giran en torno a la construcción. Y en ese sentido, el evento Novara Living, el Congreso Novara del 18 y el 19 de noviembre en el Hilton Colón, tendrá expertos internacionales, tendrá stands de estos proyectos que van a recibir inversionistas personales, institucionales, que tengan interés en acceder a este tipo, en invertir en este tipo de inmuebles, oficinas locales, residencias, bodegas, terrenos, pues tendremos espacios para discutir y debatir temas tan importantes como los que ustedes han señalado y hemos comentado brevemente, como estos cambios en los patrones de inversión y de vivienda que van produciéndose con el cambio de generaciones, las plazas mejores para invertir o las plazas que más se están moviendo. ¿Por qué se mueve tal plaza y no se mueve tal otra con el mismo ritmo? ¿Por qué se mueve tal segmento con ese ritmo y no se mueve tal segmento? ¿Qué es lo que está pasando con la demanda? ¿Cómo se está desarrollando más espacios verdes en las ciudades? Y así una serie de temáticas de interés de sectorial, pero también de la comunidad, porque recordemos, la vivienda es el primer activo, la primera inversión que hacen los hogares. Es más o menos la transformación entre estar pensando en el día a día de un hogar. El hogar que piensa en el día a día es uno, y el hogar que tiene una vivienda es el que deja de pensar en el día a día, porque ya tiene una proyección de largo plazo, porque ya tiene un respaldo detrás, un ahorro que se va acumulando, que es esa inversión y ese activo. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado esta mañana en Voces y Opiniones. Recordemos que él es el director ejecutivo de la APIVE. Estábamos hablando un poco acerca de las novedades del mercado inmobiliario en Ecuador y acerca de este evento regional que está próximo a realizarse en la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Esperamos tenerte por acá también en una próxima ocasión. Gracias, qué gusto, saludos. Gracias.